presentar a Geraldina, quien va a facilitar el webinar de este día. El diálogo como magia, comunicación asertiva. De hecho, como ya estábamos conversando informalmente, la comunicación es poderosísima y no siempre somos muy conscientes de ese poder y de todo lo que implica comunicarse asertivamente. Ya lo vamos a ver con la explicación que nos va a compartir Gerald, que bueno, hay un tema de palabras, del tipo de expresiones o de afirmaciones que utilizamos a la hora de comunicar, la construcción propiamente lingüística, y hay también otra serie de elementos que influyen en que la comunicación pueda ser eficaz o asertiva, como la estamos llamando aquí, ¿no? Siempre me gusta destacar que en este mundo de la revolución digital, que es también el mundo de la economía del aprendizaje, ¿verdad? La economía basada en el conocimiento y en el aprendizaje permanente, donde lo tecnológico está transformándolo todo, ¿okay? No podemos perder de vista que hay ciertas habilidades esenciales que, independientemente del área en la cual nosotros nos desenvolvamos, vamos a requerir de hecho cada vez más. Si por un lado vamos a estar apoyándonos en la toma de decisiones cada vez con mayor énfasis en apoyos, valga la redundancia, como la inteligencia artificial o la realidad virtual, el blockchain a la hora de hacer procesos colaborativos, etc. Hay aspectos eminentemente humanos y habilidades eminentemente humanas que se perfilan como esenciales en este siglo. Y una de esas habilidades es la comunicación. Todo lo que es el manejo de la comunicación y la emoción en la comunicación cuando nos estamos relacionando con otros. Y la comunicación no solamente a nivel presencial, sino a nivel virtual. La virtualidad está adquiriendo cada vez más espacio, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo del webinar de hoy es pues mostrar algunos de los elementos esenciales de esa comunicación asertiva en forma muy sencilla, como para que veamos la aplicación práctica de todo esto en nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, va a tener el gusto Geraldina de conducir el webinar de hoy. Y bueno, como siempre decimos, vamos a tener unos espacios para detenernos, para conversar, para poder plantear las inquietudes o comentarios que queramos hacer. Sin embargo, pues está abierto el chat permanentemente para que a medida que Gerald va facilitando el contenido, ustedes puedan ir también escribiendo sus impresiones o ir planteando sus preguntas y nosotros vamos a estar muy pendientes de hacerle seguimiento para que todas esas impresiones o preguntas sean debidamente atendidas. Bueno, que disfruten el webinar y nos seguimos viendo este rato. Gracias, Male. Bueno, bienvenidos de nuevo, tal cual como dice Male, en la conversación que teníamos informal ya veníamos hablando de la importancia de la comunicación. Y pues para arrancar y justo por estar en sintonía, en como guardar como un protocolo común, siempre estamos arrancando nuestros seminarios, nuestros encuentros con los acuerdos de funcionamiento. Y es que en el mundo virtual pues hay cosas que no son tan obvias, ¿no? Como en el mundo presencial. Les decimos, permítanse estar presentes, puede ser que tengamos muchos distractores, enfocarnos aquí, en el aquí y el ahora, para aprender, para compartir juntos y ir sumando poquito, así como gotitas de aprendizaje en los distintos temas, y hasta que, bueno, vamos armando un superocéano y vamos creciendo como personas. Lo que ya les comentó Male, de nuestro micrófono y nuestra cámara apagada, para no generar distractores y que estemos enfocados. El chat está abierto para todo lo que ustedes quieran comentar, preguntar, y igual vamos a tener espacios para abrir micrófonos si ustedes lo desean. Y bueno, disfrutar, que es lo más importante, ¿no? Disfrutar este contexto de aprendizaje que estamos creando juntos. Entonces, bueno, lo primero es, ya que vamos a hablar de comunicación y vamos a empezar entonces a interactuar a través del chat, les quiero pedir que comenten qué es para ustedes la comunicación y cómo nos damos cuenta que la comunicación ha sido efectiva, o sea, que realmente está dando resultados. A ver, cuéntenos por el chat qué es para ustedes la comunicación
y cómo se dan cuenta que está funcionando para ver en qué sintonía andamos. Viviana nos comenta que es transmitir un mensaje de forma verbal o escrita. Rafael nos habla de que es interacción, la comunicación. ¿Okay? Entonces transmitimos mensajes, generamos interacción. ¿Y cómo sabemos que eso ha sido efectivo? Por la retroalimentación, exacto, ajá, porque tal cual, porque bueno, por esto mismo de que vamos en ida y vuelta, ¿verdad? Porque en teoría, cuando hablamos de comunicación, vamos en ida y vuelta, son varias personas, o quizás esa comunicación es yo con yo, pero yo me doy mis respuestas a mí misma, ¿no? Como yo digo, que yo hablo con mí misma y genero un espacio allí de integración. Carla nos habla que la comunicación es el contacto con los demás, es el resultado de eso. Si es acorde o no a lo esperado, sabemos si es efectivo o no. Exactamente, yo tengo como un propósito, un objetivo, una forma de entender que puedan pasar las cosas. Incluso a veces juego en mi mente como, bueno, si yo digo esto, la otra persona va a decir aquello, y entonces vamos a llegar a tal acuerdo, ¿no? Entonces allí como que voy viendo el medir el resultado. Ernesto nos comenta que lo ve como un proceso de intercambio de ideas y sentimientos. Ajá, perfecto. Iliana también se imagina la conversación en ida y vuelta. Así que... Sí, ahorita que además Ernesto apunta esto de las ideas y sentimientos, Gerald, y en esto que vienen señalando ustedes acerca bueno, cuál es el resultado que se produce, quizás con frecuencia, como que en ese proceso de comunicarnos, preparamos lo que vamos a decir, ¿no? Pero aquí también es importante el cómo lo vamos a decir. Entonces, en esa retroalimentación de la que ustedes están hablando, hay como distintos niveles a los cuales podríamos prestar atención. No solamente es el contenido del mensaje y el tipo de palabras o de frases que se utilizan para comunicar ese contenido, sino también el proceso emocional que se va dando allí, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro conjunto de indicadores que podemos emplear para medir qué tan efectivo o no ha sido ese proceso de comunicación. Así es, súper importante, Ernesto, lo que dices, que es importante saber lo que uno quiere comunicar. Y, y van a ver que parte de esto que vamos a entregarles hoy tiene que ver con eso, con tomarse el tiempo para preparar las conversaciones importantes. Y con tomarse el tiempo también para hacer conciencia de cómo nosotros nos entregamos lo que queremos decir, las palabras que utilizamos en el día a día. Y ya cuando lo vamos haciendo consciente, lo vamos haciendo rutina, entonces esto del ser asertivo, esto del ser eficiente, etcétera, etcétera, bueno, va en sintonía con nuestro actuar. Y posiblemente nos convertimos en unas personas muy asertivas en comunicarnos, no sé, con nuestros comunes, con nuestros pares a nivel organizacional. A lo mejor tenemos que afianzar más en otras áreas, pero lo vamos haciendo parte de nuestra vida, que es lo más interesante, ¿no? Que vayamos en ese camino de ir creciendo y de ir avanzando. Entonces, bueno, ya que estamos en esta línea, les vamos a compartir qué es la comunicación desde el punto de vista de la semántica, ¿ok? Que es parte de conocer el lenguaje del idioma. Entonces, fíjense, comunicación viene del verbo latino comunicare, que significa repartir, compartir, hacer partícipe de algo, ¿ok? Y asociado un poco más, si queremos ir creciendo en lo que es la lengua, también tiene que ver con el dar regalo, entregar algo. Entonces, a mí me gusta mucho saber de dónde viene el origen de la palabra, porque la palabra en sí trae información, trae una carga, trae una forma, y además ella en sí trae algo y yo le coloco, entonces mi emocionalidad, le coloco, como dice Male, la manera de entregarlo, y entonces, bueno, a lo mejor quiero entregar un regalo y a lo mejor el regalo no es bien recibido, pero a lo mejor resulta que no quiero entregar el regalo. Entonces, desde entender que la comunicación, su idea básica es compartir,
Entonces, es diferente cuando yo comienzo a ver que yo quiero compartir mis ideas, compartir mis sentimientos, compartir lo que yo observo. Es diferente a que yo soy dueño de la verdad y te la quiero entregar. Y por eso es que vamos entonces haciendo como una especie de hilo más fino en esto de qué significa comunicar. Y siempre es importante entender que cuando estamos comunicando nosotros lo que entendemos de una situación X. Y otras personas pueden entender otras cosas. Entonces, cuando estamos haciendo el enlace, lo que llaman el puente, que muchas personas utilizan la metáfora del puente, es que yo entrego mi visión, la otra persona entrega su visión y nos ponemos de acuerdo. Y ese poner de acuerdo vamos a ir viendo más adelante cómo podemos ir sumando. ¿Cuándo se dice que la comunicación ha sido efectiva? Tal cual como ustedes nos han comentado. Cuando se logra el propósito que que quieres alcanzar, ¿verdad? De repente ponernos de acuerdo en un grupo de proyectos y bueno, ok, el acuerdo está, listo, ¿ok? O el propósito es ponernos de acuerdo para ir al cine, también funciona, ¿verdad? O ponernos de acuerdo para entrar todos en el webinar, ¿ok? Cuando nos permite también mantener una relación de calidad, una relación en donde yo me sienta cómodo conversando con la otra persona o conversando con mi equipo y conversando conmigo mismo, ¿no? Aquí yo traigo mucho eso de hacer conciencia de que también me comunico conmigo, porque el poder que yo tengo sobre mí mismo es súper fuerte, súper importante. Entonces, a veces me comunico muy bien con los otros, tomo mucho en cuenta a los otros y se me olvida de mí mismo o mí misma, el cómo me comunico conmigo. Entonces es excelente que tengan una relación de calidad contigo mismo. Cuando somos conscientes de lo que se llama aquí la dinámica subyacente, es decir, ¿qué otras cosas pasan detrás de eso que somos nosotros dos conversando? O sea, es como, imagínate una película, están los dos protagonistas o los dos actores, pero ya han venido varias escenas que hacen que esa conversación se dé de tal manera. A lo mejor uno de los dos actores llega a la conversación y no sabe de las escenas anteriores, a lo mejor el otro sí. Entonces, el estar presente en la comunicación, cuando yo estoy entregando mis ideas, mis sentimientos, mis palabras a otro, es muy importante, porque es observar lo que el otro me está entregando y todo lo que está alrededor de eso, su postura, el contexto, el cómo utiliza ciertas palabras, y eso es estar consciente de la dinámica subyacente. Y luego, por supuesto, cuando nos conduce a esos resultados que estamos esperando, ¿no? Que está el objetivo, propósito, resultado, va todo alineado en esa línea. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerle doble clic e ir entrando para conocer más detalle de cómo hacemos que esto se convierta en una comunicación efectiva en las distintas entregas que tenemos con las personas que me llaman. Aquí les queremos entregar una lista. Muy bien, muy bien. Me comunico conmigo mismo tripartita, sí, tal cual, Rafa. Entonces, fíjense, aquí tenemos una lista que queremos que la observen como una especie de checklist, ¿ok? En qué cosas hago yo, qué cosas puedo revisar de mi comportamiento en pro de favorecer la comunicación y cuáles pues nos ayudan mucho. Incluso sería interesante que se lleven esta lista y con personas de confianza, con personas que ustedes interactúen, bueno, ahora que estamos en casa durante un rato largo, ¿verdad? Familiares o con amigos amigos, personas que les tengan confianza, como que revisar si a veces hacemos cosas que creemos que no hacemos y que entorpecen la comunicación. O si incluso somos más pro comunicación de lo que creemos. Entonces, revisándolas juntos, por ejemplo, cosas que ayudan, el estar dispuesto a la empatía, a buscar eso de ponerme en los zapatos de los otros y como digo yo, caminar de vez en cuando con esos zapatos, a ver qué se siente caminar con zapatos grandes, apretados, pequeños, etcétera, etcétera. Y desde allí abrir mi escucha. ¿Okay? La escucha puede ser empática o reactiva, como estamos aquí viendo en estas dos esquinas. Empática es, bueno, déjame escuchar, déjame entender qué puede estar pasando. Reactiva es que directo, o sea, voy y no termino de entender qué puede estar sucediendo. En estos momentos que justo veníamos hablando antes del inicio del webinar formalmente, en donde estamos movidos de distintas maneras,
la escucha empática ayuda mucho, porque es entender que la otra persona no está en sus condiciones normales, en su estándar de trabajo, de vida personal, de salir y distraerse. Entonces, bueno, saber hasta dónde podemos entonces entender y evitar un poco, o por lo menos revisar, porque a veces reaccionamos a ciertas palabras, a ciertos contextos, para empezar entonces a entender qué es lo que me pasa a mí con respecto a eso, ¿vale? Luego la sinceridad, o sea, ser congruente en la entrega de lo que estoy entregando, valga la redundancia. Es difícil no emitir juicios sobre la persona, sobre todo si tenemos bastante tiempo conociéndolo. De hecho, hay algo que sucede, que mientras más nos conocemos, entonces más creemos que sabemos lo que el otro está pensando, más creemos que sabemos lo que el otro va a hacer, entonces evidentemente los juicios afloran rápidamente y a veces entonces no abrimos esa escucha empática porque el otro siempre está cambiando, así como siempre estoy cambiando yo, y no nos permitimos tener una transparencia, respeto, un camino en el proceso de la comunicación. Luego también lo hablábamos en lo que venía entregando Malena, y se me vino ahorita porque vengo justo entrando de otra reunión en donde estábamos hablando justo del lenguaje no verbal. Lo importante de hacer conciencia de que la palabra es un porcentaje muy pequeño cuando estamos en el proceso de comunicación. El cómo lo decimos, nuestra postura corporal, la acentuación, hay mucho detalle que habla de lo que estamos entregando. Entonces, cuando a veces somos personas que compartimos ciertos valores, ciertos modelos mentales, pues es mucho más sencillo quizás leer lenguaje no verbal. Pero cuando estamos entonces ya entrando con culturas diferentes, cuando entra la diversidad, diversidad en educación, diversidad en culturas, diversidad en edades, el lenguaje no verbal no es fácil de interpretar. Seguramente ustedes lo han vivido con sus hijos, sobrinos, o sea, con personas de distintas edades. Hay expresiones, hay cosas que dicen, que tú dices de qué habla, ¿no? Y luego, cuando te mueves a otros países o convives con personas de otras culturas, también. Y en la virtualidad, esto que estamos viviendo ahora, también el lenguaje no verbal nos da mucha información. Por ejemplo, si estamos en una reunión todos, pero hay quien quita la cámara, pone la cámara, eso da información en el proceso de comunicación. Y no es emitir juicios sobre, es que no quiere estar, no, es escuchar empáticamente, que no necesariamente la escucha es solamente con el oído, sino escuchar lo que está pasando en la reunión y sobre eso también puede entregar información. ¿Okay? Otras cosas que influyen en la comunicación, bueno, el si soy partícipe o no del proceso, si solamente escucho o solamente entrego, porque a veces no es en doble vía, sino en una sola vía. El si me centro en mí o me centro en que todos creamos y podemos crecer dentro de ese contexto. El si soy compasivo con respecto a lo que estoy escuchando, o más bien soy agresivo en ese contexto. Y algo muy interesante que es no enfocarnos en tener la razón. Y se acuerdan que les decía hace rato, a veces estamos entregando o comunicándonos para hacer conciencia de que somos dueños de la verdad. Y posiblemente esa verdad es tu verdad y es perfecta. El tema es que no necesariamente es la verdad del otro. Entonces, cuando queremos entregar nuestra opinión sobre algo, pero específicamente queremos hacer que el otro entienda porque sí, allí no estamos ayudando mucho porque el tema es que no estamos escuchando al otro, porque estamos como con unas gríncolas aquí en mi verdad. Y incluso nos podemos decir, oye, pero es que yo estoy entregando una política de la empresa, una orden, por llamarlo de alguna manera. Sí, está bien, tú puedes entregar el contexto, pero puedes escuchar al otro en función empática, a ver cómo el otro está escuchando lo que tú estás entregando y sobre base cómo podemos generar una comunicación más amplia para seguir creciendo juntos. Entonces, independientemente de lo que tengas que entregar, el hacerlo empáticamente y el hacerlo pensando en el otro, puede abrir procesos de comunicación. Una de las cosas maravillosas que está pasando ahorita es que como es tan diferente esto que estamos viviendo, de hacer entregas virtuales, de tener reuniones a distancia, de hablar con otras culturas, además de la oportunidad que tenemos de convivir, entonces se están abriendo como que esas fronteras mentales, ¿no? De ver que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y estamos revisando, y eso es excelente. Y bueno, para cerrar,
estos factores que estamos entregándoles. Uno es la congruencia, y ahora vamos a hacer doble clic en este tema de la congruencia, de que lo que yo estoy diciendo sea congruente con lo que mi cuerpo está diciendo y con lo que el contexto está diciendo, ¿ok? Y algo que es, vamos a decir, un gran reto desde hace algunos años, que es prestar más atención a veces al celular que a la persona. Y incluso nosotros en nuestros cursos hacemos como especies de teatros, donde imagínate que viene alguien que me va a hablar aquí y yo estoy así, con el celular, y entonces le digo, sí, 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 dime, yo te estoy escuchando, pero estoy aquí, ¿ok? Entonces, realmente allí no estamos escuchando, allí estamos haciendo, ahorita Rafa que nos comentó de esto de multitasking, ¿no? O sea, sí, realmente podemos hacer muchas cosas una detrás de otras, pero si realmente queremos escuchar y abrir el proceso de comunicación con otro, hay que prestarle atención. Rafa nos escribe, un factor crítico de éxito es estar presente. ¿Cómo hacemos cuando el otro, yo, me invade con pensamientos y me voy del proceso? Bueno, eso es súper interesante. Y ahí, qué bueno porque me das pie para el tema de la congruencia. Muchas de las veces lo que pasa es que estamos entregando algo y estamos pensando otra cosa sobre ese mismo algo que estamos entregando. ¿Cómo les digo? Algo así como que, wow, ya esta persona me tiene cansada, siempre llega tarde, no hay forma de cómo decirle 1000 veces y no lo entiende, y estoy yo metido en ese, ¿ok? Viene esta persona y le digo, buenos días. Entonces, pero pienso, wow, qué buenos días si ya está llegando tarde. Entonces, claro, tengo ese otro yo, esa campanita, ese Pepe Grillo, como ustedes lo quieran llamar, aquí, y que es importante, y por eso es que al principio ustedes hablaron de retroalimentación, de feedback. Es importante que podamos abrir una conversación sobre eso que no está siendo congruente con la conducta del otro y que me está haciendo ruido a mí. Y así como lo hago con el otro, lo hago conmigo. También yo abro mi conversación conmigo misma y digo, ok, ¿qué es lo que pasa? Que estás en este proceso o en esta conducta, o qué es lo que pasa que cuando dicen esta palabra tú te molestas si no tiene que ver contigo, o incluso, ¿qué es lo que pasa? Que estás entregando algo y alguien lo interpreta de una forma agresiva y se supone que tú no quieres ser agresivo en la entrega. Entonces, cuando empiezas a unir, yo digo que estás como en dos frecuencias, AM y FM. Cuando empiezas a unificar la frecuencia, o sea que tanto tu palabra como tu pensamiento están en la misma línea, tu cuerpo se alinea y es mucho más sencillo no caer en estos juegos. Evidentemente, siempre vamos a caer, cada vez menos, y por eso es que el tema de la comunicación siempre va a estar presente, creo yo, porque además es la forma como nos hacemos humanos, ¿no? Como nos comunicamos, cómo convertimos ideas en realidad, cómo generamos proyectos, incluso desde la palabra, cómo nos hacemos como personas, ¿no? O sea, yo quiero hacer tal cosa, yo soy esto, todo eso lo hacemos a través de la palabra y sobre esa base podemos manejar, ¿vale? Creo que parte de lo que viene un poquito más adelante, Rafa, puede seguir sumando a esta pregunta. Gracias por hacerla. Seguimos Sí. entonces. ¿Vale? Gerard, comentando un poquito en eso que estabas diciendo y que plantea Rafael en la pregunta, porque tú mencionabas hace un rato, o hacías una invitación hace un rato que yo creo que es súper importante en este tema, que es hacernos conscientes y prepararnos cuando vamos a tener conversaciones, sobre todo conversaciones que son demandantes, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Y parte de la asertividad puede radicar en determinados momentos en seleccionar el timing y en reconocer cuándo puede ser que yo no esté en mi mejor momento para sostener cierta conversación. Y si, por ejemplo, estoy muy invadido de cierto tipo de pensamientos o me está costando conectarme con lo que la persona me está diciendo y se da la posibilidad, yo puedo pedir tiempo afuera, puedo decir, oye, de verdad me parece súper importante lo que estás planteando y quisiera poder pensarlo mejor. ¿Te parece si conversamos de esto en otro momento? Eso es posible. Es decir, no siempre la conversación se tiene que dar en el ya. Si no puedo estar presente por una cantidad por razones que pueden ser variables, bueno, también podemos decirlo. Y eso va a hacer que incluso se creen mejores condiciones para la futura conversación sobre ese tema.
Excelente, vale. El tiempo y el espacio. Me acordaste, mi hijo por temas de su escuela, donde él estaba en primaria, estuvo participando en los primeros años de educación, primero, segundo y tercer grado, o sea, de 7 a 9 años, en unos talleres que se llamaban habilidades sociales para la integración, algo así. Y les enseñaban a manejar la frustración, la rabia, la tristeza, la ira. Y yo decía, estos talleres deberían ser para todos los papás y todas las personas que estamos aquí alrededor, porque entonces él, a los 7, 8 años, aprendió eso que tal cual te está diciendo Malena, oye, no es momento, yo no puedo hablar en este momento, me retiro y vengo. Y lo hacía así como una especie de epa, no quiero estar en este juego ahorita, voy y vengo. Y cuando la persona entiende que lo estás haciendo en pro de tener una mejor relación, no se siente ofendida porque es que no me quieres atender ahora, viste, siempre con tu comportamiento, no. Es hacer la entrega de que, oye, porque eres importante, porque me importa la conversación en la relación, entonces déjame un espacio para ir y venir, que puede ser el respirar, el tomar agua o un espacio mucho más amplio de varios días o de hacer varias conversaciones para tener una conversación que es importante. Y sobre esa línea es esto de tomarnos el tiempo para diseñar y para ser más consciente de que hacia dónde queremos ir. Entonces, entrando en el doble clic de la congruencia, de lo que nos hablaba Rafa y de lo que hemos venido hablando de que somos más que la palabra, pues como todos sabemos, ahí está la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ahora vamos a hablar de eso. Claudia nos dice que, ¿qué se hace cuando el jefe de plano te dice, no te entiendo? Bueno, una de las cosas es comenzar a observar cuál es su forma de recibir el mensaje. Y ahorita vamos a ver en eso, seguramente te va a dar luz y vamos a hacerte énfasis, Claudia, en que esto te puede ser útil para la acción. Fíjate, ahora que estamos viendo verbal, no verbal, cuando nosotros estamos entregando una información o algo que queremos comentar, está la parte verbal, que es, bueno, las palabras, lo que decimos, las inflexiones de la voz y el tono de voz. Eso es lo que estamos entregando. Puede ser que las palabras que estamos entregando no sean entendidas por la otra persona. ¿Y por qué? Porque cada uno venimos como con un léxico particular, con una forma, con un idiolecto muy de nosotros, aun cuando todos hablemos el mismo idioma, si es el contexto de que hablamos el idioma español, por llamarlo así. Ahora, ustedes ya se han dado cuenta que dependiendo del país, las palabras significan otras cosas, incluso dependiendo hasta de las familias, las palabras significan otras cosas. Entonces, a veces yo entrego algo creyendo que estoy siendo claro en mi entrega, pero el otro no me lo está entendiendo porque sencillamente no entiende la combinación de las palabras. ¿Okay? Tú puedes decir, wow, pero es que eso no sucede. Oye, sean observadores en ese sentido. A veces, yo, por ejemplo, cuando digo, ay, es que estoy como poquita, ¿no? Y claro, en mi contexto se sabe que poquita es algo así como que estoy desganada, ¿ok? Pero poquita no quiere decir que estoy triste, pero para algunas personas puede decir que está triste. Entonces, es eso, ese detalle hace que yo pueda entender más. En las organizaciones, además, hay un lenguaje propio, particular, que es bueno aprenderlo. De hecho, yo siempre digo que debería ser parte del programa de inducción, el cómo se habla aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en las organizaciones, por ejemplo, lo más básico, están los informes R4P532, que si tú nunca has trabajado allí, tú no sabes de qué están hablando. Y son, pues, números más sencillos para entender el tamaño de un informe de este tamaño. O cuando, por ejemplo, en una organización la gente dice, ok, nos reunimos mañana temprano. Entonces, yo normalmente pregunto, ¿qué es temprano para ti? Y esos son de los primeros tips que queremos entregarles en el tema de la comunicación. Validar que el otro y tú están en la misma sintonía. Porque, por ejemplo, temprano para mí son las 7 de la mañana, pero puede ser que temprano para una persona sea las 9 de la mañana. Es igual, oye, nos vemos en la hora del almuerzo. Oja, ¿cuál es la hora del almuerzo para ti? No podemos asumir que es las 12 la 1, puede ser las 3 de la tarde. O sea, detalles como esos es para mostrarles que hay palabras y hay cosas que nosotros asumimos que estamos hablando el mismo idioma y no necesariamente es así. Eso súmale en la comunicación no verbal. Entonces es
el contacto visual. Hay personas que les cuesta hacer contacto visual, no sé si eres tú o a quién le estás entregando, pero es importante los gestos que se hacen, por ejemplo, para ciertas culturas el mover las manos es parte de la comunicación, para otras más bien es como que los estás agrediendo y son más bien cerrados en ese sentido. Los mismos movimientos que se hacen, ¿ok? Hay personas que por esto de los juicios y las cosas preconcebidas que traemos, que de repente que si yo me pongo así y entonces alguien dice, ay, la cosa no está bien. No, no necesariamente, ¿ok? O si cierro las manos, ese tipo de cosas. Y la postura corporal. Si es, vamos a decir, si es acordado por diferentes culturas y teorías, que cuando nosotros estamos abiertos a recibir, abiertos en el sentido de que no es tanto que tengas los brazos cruzados, no es que tengas una postura de estar abierto a recibir al otro, es mucho más fácil la entrega y la recibida de la comunicación. Pero eso va combinado con la última línea que está en la lámina, que se llama la proxémica. La proxémica es cuánto me gusta a mí que la gente esté cerca de mí y cuánto le gusta al otro que estén cerca de él. Hay culturas, hay familias que son de proxémica muy cercana, o sea, que siempre te están tocando, abrazando. Hay personas y hay culturas y hay familias que son distantes. Entonces, posiblemente alguien se siente invadido porque tú te le acercas mucho y eso hace que la comunicación, porque la persona tiene que poner la distancia y puede ser que la persona ponga la distancia porque no se siente cómodo físicamente y tú asumas que está poniendo la distancia porque no quiere escucharte. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado ya y me sigue pasando y me seguirá pasando. Yo tiendo a acercarme mucho a las personas porque yo soy de abrazar, de saludar. Entonces digo, cuando conozco a alguien de entrada, digo, oh, y entonces veo que la gente me pone la mano y entonces ya digo, ok, ya entendí, ya, como estoy presente en el ahora, entiendo que no puedo ir a abrazar, sino que pum, pongo la mano y digo, ah, mucho gusto, y ya sé que hay distancia. ¿Y por qué? Cuidando la proxémica de las personas. Lo otro es que existe lo que llaman, por supuesto, los sistemas en la teoría se llama sistemas de representación, tus sentidos, ¿ok? Hay personas que somos más visuales, otros somos más auditivos, más kinestésicos. Entonces, posiblemente tú eres una persona que te gusta el contacto visual porque eres visual, pero posiblemente con el que conversas es auditivo y el auditivo no necesariamente te tiene que estar viendo. Puede estar haciendo esto y te está escuchando mejor. O incluso puede estar cerrando los ojos para escucharte y para una persona que no entienda que eso es escucharte mejor, puede sentir que no le están haciendo caso en la comunicación. ¿Ok? Sí, es cierto lo que comenta aquí Viviana, que hay personas que dicen muchas palabras pero no dicen nada claro. Yo digo que en eso Twitter, que fue el primero que llegó, en ese sentido es una maravilla, porque Twitter obligó a ser más conciso, o sea, y además nuestro idioma, el español, es bellísimo, pero es así, es rimbombante, pues, o sea, podemos decir una cosa como con 20 palabras, que a lo mejor la podemos decir con 3 o 4, exactamente en la misma línea. Entonces, hacer conciencia de eso, de cómo lo entregamos y de la cultura. Yo tuve una oportunidad en un país donde fui a dar una conferencia y la persona que me presentó dijo, y entonces la doctora viene a iluminarnos con su sabiduría. Y yo dije para mí adentro, wow, o sea, para mí eso era, pues para mí iluminar a alguien significa mucho más que puede ser para el presentador. Entonces cuando arranqué la presentación les dije, oye, gracias, yo vengo a compartir con ustedes lo que sé, o sea, porque es algo así como que no, déjame yo bajarme porque para mí iluminar con la sabiduría era una expectativa muy grande. Pero después entendí que en ese contexto, en esa cultura, cuando venía un especialista, pues era la iluminación con la sabiduría. Está bien. Entonces, esas combinaciones, Claudia, a veces son de las que tenemos como que ir armando, ¿ok? Y te doy otro ejemplo. Yo tuve un jefe particularmente que se reía porque él decía que yo hablaba como niñita consentida. Porque era una persona que además decía, hablaba mucho más agresivo, un tono de voz mucho más alta, por otra cultura de la que venía, y decía muchas groserías. Yo prácticamente no digo groserías, en mi casa se me enseñó que no decían groserías. Entonces decía, ay, ya viene la niñita consentida. Entonces, claro, el articular la comunicación entre nosotros dos nos llevó un tiempo, pero hubo disposición para hacerlo. Entonces,
Por ejemplo, yo le dije, oye, lo que pasa es que para mí, a mí me suena que me estás regañando cuando me estás entregando, porque bueno, a mí la gente no me grita. Entonces él me decía, no, es que yo no te estoy gritando, yo hablo así. Ah, ok. Entonces, claro, cuando empiezas como que en doble vía, posiblemente tu jefe no tenga la apertura, no lo sé, pero tú puedes ir preguntando. Es como que, como cuando traes un invitado a casa y le preguntas, oye, ¿y te gusta tomarlo frío o caliente? ¿Y te gusta ese tipo de cosas? Es porque estás invitando al contexto de ir sumando el proceso de la comunicación. Cuando hacemos conciencia de lo verbal y lo no verbal, aparece lo que se llama el espacio de congruencia. Y el espacio de congruencia es eso que hablábamos hace ratito, que lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo estoy entregando, va en una misma línea. Y eso se siente, o sea, tú a veces tienes a alguien enfrente y dices, oye, aquí hay algo raro, o sea, no sé qué es, pero no entiendo lo que me está entregando. Puede ser que no haya espacio de congruencia, puede ser que yo esté diciendo algo con lo cual no estoy 100% de acuerdo, pero estoy diciendo que estoy de acuerdo por un tema, no sé, de obediencia, de normas de la empresa, de lo que sea, como ustedes lo quieren hablar, y no estoy siendo asertivo, que es parte de lo que queremos compartir en este webinar, en decirlo. Entonces, evidentemente, no hay una sola línea de comunicación que está como que enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces, parte de lo que queremos nosotros revisar en este webinar es como que esos detalles que hacen que podamos tener un mejor espacio de congruencia. Y como les he venido diciendo desde que arrancamos, cuando hablamos con nosotros mismos y hacemos revisión de eso, podemos hacer crecer mucho más nuestro espacio de congruencia y seguir avanzando para que otros vayamos heriendo. Ileana nos dice que sí, que los venezolanos somos muy afectivos, es así. Hay culturas que son muy afectivas, muy de entregar, y bueno, entender que somos diferentes y que incluso dentro de un mismo país hay culturas más distantes o más cercanas que otras. Males, ¿ibas a comentar algo? Y solamente apuntar, pensando en sentido prospectivo, ¿no? Ya tú has venido señalando, Gerald, la importancia de ubicarse en el contexto cultural, incluso en el contexto idiomático, ¿no? Y decía que en sentido prospectivo, porque una de las tendencias hacia las que vamos, y ya lo estamos viviendo con el tema de la pandemia, es a tener que interactuar cada vez más con equipos diversos, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes han escuchado ese término que habla del acento neutro, ¿no? Hace poco estaba justamente en un taller de acento neutro y normalmente lo relacionamos con el tono, ¿no? Al hablar, la musicalidad incluso. Pero resulta que el acento neutro involucra también el tipo de términos que utilizamos, ¿no? Entonces, si sabemos que vamos a interactuar con personas de otras culturas, puede ser necesario que como parte de nuestra tarea de preparación, oye, destinemos un tiempo a indagar qué significa esta palabra en otro contexto o cuál es la palabra que para ellos significa lo que yo estoy tratando de decir, porque si no, simplemente no nos vamos a entender. Entonces, en este contexto de la virtualidad y de la diversidad a la que cada vez vamos a estar más sujetos, bueno, allí hay un elemento en el cual hay que dedicar un poquito más de atención, ¿no? Entonces, siempre pensar en esto de, bueno, ¿cuál puede ser el acento más neutro, tanto desde el punto de vista de expresión, incluso corporal, como tú estás diciendo, Gerald, como desde el punto de vista de las palabras que voy a emplear, para garantizar que quede claro el mensaje. Y bueno, por supuesto, siempre validar con el otro, que fue lo que entendió. Sí, tal cual, Male. Y en esto de que nos comentaban de que el otro no me entiende, quizás una acción o vamos a llamarlo tarea o regalo, como decimos nosotros, que te puede quedar, Claudia, es dedícate a observar cómo tu jefe se comunica, a observar las palabras que utiliza, el significado que le da a las palabras. O sea, cuando amplías el foco para observar, entonces puedes entender mejor cómo entiende la otra persona. Yo siempre coloco el ejemplo porque creo que es el más sencillo de entender. Cuando nosotros nos estamos enamorando y estamos conociendo a esa persona, tú sabes, que dijimos, oh, este es el amor de mi vida, o este es el que yo estaba esperando, lo que tú quieras, o el que venga, o la que venga, hacemos un esfuerzo importante en entender al otro, ¿no? O sea, claro, tú me quieres decir tal cosa, sí, tal, y además hacemos ejemplos con respecto a nosotros, y entonces abrimos un espacio para comunicarnos mejor. Entonces,
sin que se malentienda, es como que nos deberíamos estar enamorando de todo el mundo todos los días. Además es maravilloso, ¿no? Porque generamos endorfinas y esas son muy buenas para el cerebro y para la química, pero es eso, el abrirse a, déjame tener la curiosidad de ver cómo es esta persona, pero desde lo bueno, desde lo que quiero es tener cada vez mejor una relación con la humanidad. Llámalo así, a lo mejor suena así como sumamente romántico, pero es que en la forma, en la manera de que tú tienes cada vez mejor comunicación contigo y con los demás, pues evidentemente tienes una mejor vida, es mucho más sencillo las cosas, porque al final nosotros hacemos prácticamente todas las cosas que hacemos a través de la palabra, o sea, a través de comunicarnos, de invitar, de llamar, todo, pero todo lo hacemos en este contexto. Entonces, cuando somos más observadores y comenzamos a entender otras cosas, podemos entonces ampliar nuestro contexto de la comunicación. Entonces seguimos conociendo un poquito más otros tips para ser más asertivos y bueno, ya hablamos de cuando voy a entregar qué es lo que hago y algo súper importante en el contexto de la comunicación es la escucha. Y yo siempre lo digo, que nosotros vinimos diseñados biológicamente para escuchar más que hablar. Tenemos 2 orejitas y tenemos solamente una boca, ¿ok? Entonces se nos olvida eso y entonces queremos decir y el otro está así como que tratando, pero el otro a la vez también quiere decir y tenemos que reaprender, porque eso lo conocemos, el escuchar viene de nosotros desde pequeños, o sea, y porque sabemos escuchar es porque teníamos esos juegos maravillosos cuando éramos niños y hacíamos muchas cosas, solo que en el camino, ¿se acuerdan los elementos estos que no favorecían la comunicación? Entonces, bueno, empiezan a entrar y entonces me quiero escuchar yo más que al otro y se nos puede enredar un poquito. Entonces, Plutarco, que hace rato nos dijo esto, nos viene a recordar que para saber hablar hay que saber escuchar. Y realmente, desde mi experiencia, mientras seamos mejores escuchas, vamos a ser mejores comunicadores. Y escuchar va más allá de la palabra, es escuchar el ambiente, es escuchar la postura, es escuchar en dónde estamos sentados, es escuchar incluso hasta la silla donde la gente se sienta, porque todo eso da información. Entonces, cuando somos curiosos, cuando queremos realmente dedicarnos a escuchar y a entender al otro, esto se nos convierte en algo divertido, en como un juego, porque vamos creciendo como seres humanos. Y en este contexto de escuchar, entonces es bueno como que hacer la división en que la escucha se combina entre lo que percibimos y lo que interpretamos de lo que percibimos. Y un paso más atrás está en lo que oímos, por llamarlo así, ¿ok? Entonces, el oír, que es algo más biológico, trae entonces que yo oigo y sobre eso percibo, ¿ok? Y en ese percibir estoy percibiendo la postura corporal. Por ejemplo, aquí hay una persona que es cercana a mí, que cada vez que viene a hablar, voy a poner aquí un poquito más a la altura para que me vean, pone las manos así, ¿no? Y entonces va a contar cualquier cosa y pone las manos así. Yo le digo, suelte las manitos, sí, ¿sabes? ¿Por qué se va a enfrentar a mí? Y la persona se ríe, me dice, ¿verdad? Es que yo siempre ando como que, ¿no? Y yo digo, no, suéltela, porque hay la confianza, ¿ok? Y porque esa persona no lo toma como que yo lo estoy haciendo en detrimento de la relación, sino en pro de la relación. Pero la postura corporal se percibe, ¿ok? La gestualidad facial se percibe. Los movimientos de las manos, incluso el tema de las manos, es súper importante saber qué movimientos pueden ser percibidos como agresivos o no dentro de ciertas culturas o de ciertas familias, ¿ok? Y también el patrón de respiración. Ya hemos hablado en los otros encuentros que la respiración te habla de la emocionalidad que la persona trae. O sea, cuando estoy respirando aquí muy torácico, posiblemente vengo como puede ser asustado o que posiblemente tengo una presión en el pecho, puede ser tema de tristeza. O sea, hay patrones, no son todos, no puedes generalizar que siempre es así, pero hay patrones que todo eso se percibe. Yo percibo esa información, entonces viene a mi mundo de mi interpretación, a mi propio diccionario, a mi propia forma de ver el mundo. Y entonces en ese interpretar yo empiezo a buscar sentido a lo que estoy escuchando, ¿ok? Entonces eso que estoy escuchando puede ser que dé sentido a mi lenguaje, a mi forma de entender las cosas o que no dé sentido, ¿ok? Entonces, cuando interpreto, ahí es parte de lo que nos comentaba Malena,
de, oye, déjame validar si lo que yo estoy interpretando es lo que el otro me está entregando, porque no necesariamente es lo mismo. Yo puedo estar interpretando que la persona viene molesta y posiblemente la persona lo que viene es asustada. O posiblemente la persona viene a entregarme un reconocimiento, pero es que como no sabe hacerlo, porque bueno, porque no se lo enseñaron, no le es fácil demostrarlo, me lo dice de una forma seca, yo digo, bueno, para eso que no me reconozca. No, la otra está haciendo su mejor esfuerzo, solo que, bueno, no aprendió ese camino, ¿ok? Aprendió otro estilo, ¿ok? Y claro, todo esto, ¿por qué? Porque lo relacionamos con nuestras experiencias propias. Nosotros vivimos en nuestro mundo particular y este mundo particular se conecta con los otros mundos. Como no se ve físicamente cómo son esas conexiones, a veces no nos damos cuenta que podemos estar chocando o posiblemente lo que estamos es haciendo combinación de mundos, ¿no? Y por eso es que la escucha es tan importante, porque cuando yo doy apertura a ver qué es lo que el otro me está entregando, entonces, y esto no necesita, vamos a decir, necesita un tiempo para desarrollarlo, para tenerlo como hábito, pero a la vez es muy sencillo porque nosotros venimos con la escucha instalada, solo que tenemos que hacer ese doble clic con la interpretación y el percibir. Entonces, desde allí podemos ir entrando en el proceso de comunicación. ¿Algún comentario o duda o algo sobre respecto a esto de percibir, interpretar, oír? Listo. Justo en esto de la escucha, yo la reunión que tuve previa a este seminario era una reunión formal con un cliente y cuando me avisan de la reunión, yo digo, ay, qué maravilla, voy a buscar mis tacones. Entonces, quien me estaba invitando a la reunión se reía porque me decía, ya entendí, porque claro, es como que ponernos en la formalidad que necesita esa conversación, ¿no? Que es diferente a la formalidad o la estructura que tenemos en esta conversación. Entonces, es eso, todo eso se escucha, ¿no? Y nos ponemos de una forma en conexión. Sí, a mí también, Ileana. Entonces, factores que influyen en la escucha. Ya lo hemos venido aquí, es como ir atajando. Uno, el contexto en donde se desarrolla la conversación. No es lo mismo tener una conversación en la oficina, a puerta cerrada, que en el sitio donde tomamos café, que en la sala de nuestra casa, que en la cocina de la casa, que dentro del carro, que fuera del carro. No es lo mismo. Y en esto que comentaba Marina hace rato, de que yo me preparo para una conversación o yo digo, wow, déjame, en este momento vengo, tomo mi espacio y vuelvo, es importante revisar en qué contexto pudiera desarrollarse mejor la conversación, si yo puedo influenciar en ese sentido, ¿ok? Si no puedo influenciar en ese sentido, bueno, saber cuáles son las condiciones de ese contexto. Entonces, por ejemplo, saber que hay oficinas en donde se habla más alto, se habla más bajo, en donde una puerta cerrada implica algo, en donde los espacios abiertos implican otras cosas. Incluso también en ese contexto los términos de autoridad, ese tipo de cosas dan información a lo que tú estás escuchando. Luego, el estado emocional, por supuesto, influye. ¿Por qué? Porque hay estados emocionales que te abren a una mejor comunicación y hay otros que más bien te cierran, ¿no? Con respecto a, y hay temas que te gustan más que otros, eso es natural, es humano. Hay cosas que te es más fácil hablar que otras cosas, entonces tu emocionalidad afecta el proceso de la escucha, porque a lo mejor sin darte cuenta, tu emocionalidad hace eso, dice, no, yo no quiero oír eso, aunque no lo estés diciendo, ¿ok? Pero posiblemente no logras entenderte con el otro porque es que tú no estás escuchando, porque no quieres escuchar, porque te estás protegiendo por el proceso emocional, o le puede pasar al otro también. Y por supuesto, lo otro es lo que venimos hablando, cada quien viene con un mundo particular, con una historia personal y una historia de la relación. A lo mejor la relación se está iniciando, se está construyendo, o a lo mejor la relación viene de hace tiempo. Y en esto de la relación, les voy a colocar un ejemplo que bueno, a mí me gustó mucho cuando lo vi la primera vez y siempre lo comparto, que es que imagínense que esta hoja es la relación, ¿ok? Y bueno, esta es una relación que viene de, bien sea corta, larga, lo que sea, pero en algún momento esta relación pasó así, o sea, bueno, tuvimos una discusión muy fuerte, quizás un conflicto, no pudimos lograr ponernos de acuerdo, y entonces, fíjate, esta hoja que era la relación, que quedó así,
la volvemos a tratar de abrir, pero aunque nosotros querramos, vamos a decir, planchar, poner la hoja como era antes, y esta no es la misma relación, esta es otra relación. Entonces, no es que se acabó la relación, no es que se está transformando la relación. Y a veces nos cuesta un poco entender que cuando las relaciones tienen esos cruces, esos momentos de quiebre, que no necesariamente son para mal, pueden ser para bien, es otra relación. Entonces, tú con esa información que traes de la relación puedes reconstruir la relación, la comunicación, para hacer una mejor relación o incluso tener una conversación para hacer un mejor cierre de esa relación. Porque todo eso influye en cómo yo me comunico, inclusive con los demás, porque son experiencias previas que estoy teniendo. ¿Qué es interesante en todo esto? Esta frase que me encanta, quiero que la digamos todos juntos a la cuenta de 3, no importa que tengas tu micrófono en silencio, dale, 1, 2, 3. Yo no estoy loco, solo que no soy tú. No soy tú, exactamente. O sea, cada persona es un mundo y es importante entender eso. Y esto tiene que ver con los modelos mentales, con la forma de ver el mundo. Hasta 2 hermanos gemelos criados en la misma casa ven el mundo diferente. Entonces, no pretendan que el otro les adivine. Por eso es que hablamos de la magia. La magia es eso. O sea, el otro no puede adivinar lo que tú estás pensando. Incluso a veces tú ni siquiera sabes muy claro qué es lo que estás pensando. Entonces, permítete conocerte tú. Eso de ir hacia adentro, de saber escuchar mejor al otro y entender que el otro es el otro, ¿ok? Y ese otro tiene una forma de conversar diferente, una forma de atender la información, una forma de hacer otras cosas que son distintas a ti, ¿ok? Y que posiblemente crecieron juntos, pero bueno, es otra persona. Y lo otro, que me encantó, se lo vi en un meme hace unos años, decía... si usted me conoció hace 10 años y piensa que yo soy la misma persona de ahorita, usted ya no me conoce. Y es tal cual, o sea, todas las personas cambiamos en todo momento. Hasta nuestros huesos cambian, o sea, lo más duro o lo más fuerte que tenemos en el cuerpo cambian. Todo cambia, nuestras creencias cambian, nuestra forma de ver la vida cambia. Entonces, desde allí entender que, bueno, yo tengo mi forma de ver, el otro lo tiene y vamos haciendo. En la medida que podemos, imagínate, aquí hay 4x4, 16 formas de ver el mundo en esta foto. En la medida que seamos curiosos y que querramos entender cómo ven el mundo estas personas, y a lo mejor quizás no lo entendemos, sino que decimos, wow, qué interesante cómo esta gente ve el mundo. Yo no entiendo eso. Listo, pero ya sabes que lo ve diferente, ¿ok? O decir, oye, qué interesante cómo esta persona me está trayendo información. Por ejemplo, Malena es sommelier. Y entonces, claro, ella ve el vino diferente a como lo veo yo. Y yo aprendo de Malena y me divierto muchísimo aprendiendo de ese contexto. En otros contextos, cuando empezamos a trabajar juntas, venimos de culturas diferentes, de carreras diferentes, de forma de ver la vida diferente, y hicimos un clic y tenemos una forma de facilitar juntas muy particular porque nos entendemos muy bien, nos respetamos, nos damos espacio, pero cada quien aporta desde su mirada, sin querer ser el otro. Entonces, eso es igual en todos los procesos de comunicación, ¿va? Entonces, acuérdense, cuando tengan ganas de respiren, hagan su mantra que diga, yo no estoy loco, solo que no soy tú, ¿va? Listo. Seguimos. Vamos a hacerse entrar a los tipos de comunicación que vamos a decir, en temas de conceptos se clasifican en 3, ¿ok? La primera que vamos a comentar, y vamos a hacer después énfasis en la asertiva, donde queremos ir, es el tipo de comunicación agresivo. Pues por temas yo creo que del mundo y de la velocidad y de muchas cosas que están sucediendo, yo diría que este es el tipo de comunicación que más se ve, bueno, porque además es una forma muy, tal cual, agresiva de comunicarse. Y no necesariamente la comunicación agresiva es que estoy siendo agresivo físicamente con alguien, sino que en el verbo puedo ser muy agresivo. Para mis ojos, y son los míos y es mi forma de ver el mundo, se están utilizando palabras sumamente agresivas para hablar de cosas que son quizás no tan relacionadas. Véanlo, bueno, utilicemos el mismo Twitter, las redes sociales. Tú dices, ¿por qué llaman a las palabras por qué no pueden utilizar la palabra base? ¿Por qué nuestro idioma que es tan hermoso, el español y los otros idiomas,
¿por qué no decir las cosas así, sino decirlo o con sarcasmo, o con groserías, o con humor que no está entregando información? Entonces, eso también es una forma de agresividad. Otra forma de agresividad es la corporalidad. Puede ser que yo estoy entregando algo sin gritos ni nada, pero mi corporalidad denota agresividad hacia otros, ¿ok? O mi forma de entregar. Entonces, eso es algo que está calando, que tiene que ver mucho, mucho en contexto y sobre ese proceso. Malena nos comparte a través del chat que la manipulación psicológica también es una manifestación de agresividad. Así es. Es una forma de llevarme por delante. Yo diría que como yo lo entiendo más fácil, cuando yo me estoy llevando por delante lo que venga, o sea, es mi forma de hacer. Eso es una forma agresiva de comunicar. También puede ser, por ejemplo, una forma agresiva, sin darnos cuenta, cuando estoy hablando con un niño y yo soy más alto que el niño y estoy aquí, y entonces yo estoy viendo hacia abajo y el niño está viendo hacia arriba, y hago ciertos gestos que no necesariamente son agresivos, pero es que solamente la distancia hace que haya una diferencia y un contexto allí que no me está ayudando. Entonces, pues revisar, todos tenemos un pedacito de comunicación agresiva, todos tenemos los 3 tipos de comunicación, es natural. Entonces, como que en esta conversación de ir viendo a mí mismo conmigo y además ir viendo también la conversación, el estilo de los otros, entonces puedo empezar a entender cuál es esa forma de comunicarme y de qué manera puedo pues entrar yo en otro tipo de conversación. Está la agresiva y en el otro lado está la conversación pasiva, ¿ok? Que es, vamos a decir, la otra historia. Es, no sé, decir que no, siempre todo es sí. No necesariamente es que la persona sea sumisa, sino que es como que, bueno, déjame dejar pasar, quizás incluso. O eso no es tan importante. Por ejemplo, les pongo un ejemplo justo de lo que estábamos hablando antes de arrancar en el webinar. En la escuela de mi hijo, en bachillerato, una de las cosas que está pasando ahorita, ellos hicieron un corte de término la semana pasada y las notas han bajado, o sea, porque bueno, está todo influenciando la forma de dar la clase, la emocionalidad, que están en la casa, X, ¿no? Estamos hablando de chicos de entre 13 y 15 años. Y se dieron cuenta los asesores, que son como los guías de los salones, que sobre todo los chicos que tenían mejores notas, como que no reclamaban a los profesores, y ni siquiera reclamo, no le preguntaban al profesor, ¿por qué es que yo, si siempre saco, aquí las notas son sobre 10 puntos, si siempre saco entre 9 y 10, ¿por qué tengo 3? Y cuando les preguntaron a los jóvenes, ¿por qué no preguntaban? Decir, bueno, total, está bien, o sea, está 3, o sea, no hay problema. Y el maestro el guía le decía, pero tú entregaste todos los trabajos. Sí, pero bueno, está 3, o sea, y entonces el maestro decía, pero es porque el promedio de las notas te va a dar para que pases. Bueno, eso también, porque, ay, yo sé que yo sé. Eso es una forma pasiva también, ¿ok? El no defender tus derechos, pero no porque te estén agrediendo, sino porque déjalo pasar, total. O sea, es otra forma de. Entonces, tenemos como que esas esquinas. Y en el medio de eso está la asertividad. Y claro, ¿por qué está en el medio? Porque es que se suma de ambas, ¿ok? No es que soy agresivo-pasivo, sino que aprendo de lo que debo aprender de ambas, de qué cosas no funcionan, y entonces me voy encaminando a un tipo de comunicación mucho más enfocada y efectiva. Rafael nos comenta, muchas veces escojo ser pasivo ya que no tengo la información o argumentación para responder, pero luego me preparo y en otro round soy diferente. Tal cual, tal cual. Y vamos a decir, estos tipos de comunicación, cuando son en extremo, agresivo o pasivo, son dañinas. Pero existen. O sea, a lo mejor tú eres más del tipo pasivo o como persona eres, por ejemplo, yo soy, vamos a decir, tiendo a ser quizás no pasiva, sino no me gustan los conflictos, tal cual lo que dice Ileana. O sea, yo evito tener conflictos y discusiones. Pero llega un momento en que digo, hey, es que si no fijo posición, entonces el conflicto va a ser mayor. Entonces puede ser que entre en algo más agresivo en mi forma de comunicar, pero agresivo en el sentido de fijar posición, pero siendo asertivo en la entrega de lo que estoy combinando. No sé si se entiende bien, pero es como cuando dice, hey, llegas hasta allí, es hasta allí. ¿Okay? Posiblemente para alguien este gesto puede ser un tema de agresividad,
dependiendo cómo lo entienda y de dónde viene, pero puede ser asertivo en el sentido de páralo allí porque tenemos que ver de qué otra manera podemos hacer las cosas. Entonces, ese tipo de acción. ¿Qué es importante? Ahora más adelante vamos a ver como unas líneas donde nos hablan, pero revisar mi comunicación conmigo y con los otros, qué toques de agresividad pueden tener, qué toques de pasividad pueden tener y cómo puedo confluir hacia el tema de la asertividad. Por supuesto, la emocionalidad tiene mucho que ver aquí, ¿okay? Hay días en donde quizás me pueda pasar más cosas que otras. Entonces, por eso es que nosotros somos un todo. Entonces, en ese todo hay que como que estar conscientes y por eso es que hacemos tanto énfasis en eso de estar presentes, del aquí y el ahora, porque haciendo conciencia de eso es mucho más sencillo poder entrar en otros contextos. Entonces, ¿qué es la asertividad? La asertividad, viendo todo esto que lo maneja alrededor, es esa habilidad para comunicarnos y expresar nuestras ideas, bien sea que gusten o no, positivas o negativas, que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo, y también tus sentimientos de una forma abierta, de una forma honesta, responsable y directa, respetuosa. O sea, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con esto, de forma respetuosa, sin agredir el proceso de la comunicación o a la otra persona. Somos más asertivos en unos contextos que en otros, dependiendo de cómo nos manejemos. Por ejemplo, posiblemente yo soy más asertiva cuando estoy dando facilitación, porque ya yo entro en mi rol de facilitador y ya me espero que vengan distintas cosas y vengo de una filosofía en la entrega del aprendizaje en el que yo abro las posibilidades de escuchar de todo y recibir y ver, bueno, en qué momento ya tengo que parar o no, pero como que soy más abierta en ese contexto. Y posiblemente cuando voy al supermercado soy menos asertiva, ¿ok? Porque no encuentro las cosas, porque la cajera no sé qué, o cuando estoy manejando mi vehículo, o cuando entro en una discusión de trabajo. O sea, la asertividad es relativa. Posiblemente soy más asertiva en mi casa que en mi trabajo, o al contrario, soy más asertiva en el trabajo que en mi casa. O sea, es relativo. La asertividad es una habilidad y como habilidad se aprende. Y si me preguntan, wow, ¿y cuándo soy 100% asertivo? Yo siempre digo, y bueno, más o menos cuando la muerte nos separe, ¿okay? Porque siempre estamos aprendiendo, porque van a haber momentos diferentes, encuentros diferentes, cosas en las que has ido creciendo. Que cada vez podemos ser más asertivos, ciertamente, y tú te das cuenta, incluso tú miras hacia atrás y dices, wow, si esto me hubiera pasado hace unos años, ¿de qué forma hubiera respondido yo? Y mira cómo estoy respondiendo ahora, y es bueno, tú sabes, la palmadita, muy bien, vamos perfectos en este proceso de ser asertivos. Entonces, como que ir en esa línea e ir creciendo, ¿verdad? En el tema de la asertividad, es siempre importante revisar, y ese revisar es un ciclo continuo, ¿no? Y el ciclo comienza para después seguirlo haciendo en este contexto que tenemos con ustedes, en qué observo. Por eso le hemos hecho énfasis en esto que venimos del seminario, de, bueno, ¿qué estoy observando? Y observo hechos y observo conductas. Y claro, como son desde mi observador, desde mi forma de ver el mundo, pues eso hace que yo me sienta de una manera frente a eso que está sucediendo, ¿ok? Frente a ese hecho o conducta. Entonces, en el ejemplo que yo les coloqué, yo observaba que mi jefe me gritaba y dado que me gritaba, yo me sentía quizás agredida, quizás triste, quizás no valorada, ¿ok? En el contexto de la comunicación. Entonces, ¿a qué invito? Entonces, fue cuando yo abrí la conversación con esta persona y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que cuando tú me gritas, porque yo lo sentí así, yo siento que me estás ofendiendo. Pudiéramos trabajar, no sé, de ver cómo te hablas o el nivel de las groserías. Incluso en las reuniones fue cómico en el sentido de que él hizo conciencia del tema de las groserías, porque es que era demasiado, o sea, eran groserías, vulgaridades y todo junto en las mismas reuniones. Y era un grupo que además, vamos a decir, una vez que tú abres esa puerta, como que aparecen los carros del ferry, aparecen todas las groserías de todo el mundo que todo el mundo sabe. Entonces,
como que empezaron a hacer conciencia y entonces la segunda, tercera reunión después decían tal cosa, disculpa ayer, no sé qué cosa, disculpa ayer. Y llegó un momento que le dije, no me pidan tantas disculpas porque entonces es peor, porque la reunión se va entre lo que dicen y las disculpas. Entonces, es saber entonces cómo fluimos todos en ese sentido. Pero bueno, ya hicieron conciencia y estaban un poco más pendientes, ¿verdad? Y fíjense que haciendo esa conciencia, entonces entra cuál es el beneficio del cambio de conducta, bien sea para el otro o para mí. Los otros hicieron conciencia de, oye, que decían muchas groserías, que a veces eran agresivos en su entender, y yo hice conciencia que no tenía que ver conmigo, que tenía que ver cómo hablaban, y que además estaban haciendo un esfuerzo para comunicarnos mejor, es decir, yo les importaba. Fíjense que interesante cómo haces el ciclo, ¿ok? Se vuelve a hacer mi que observo, ¿verdad? Y así el ciclo va sumando y va sumando. Y todo esto va pasando a veces en una o dos conversaciones durante toda la vida o en encuentros particulares. Lo interesante es que ese ciclo lo hagas contigo y con tu equipo de trabajo también lo puedes hacer, porque los equipos de trabajo cada vez pueden tener mejores conversaciones, mejores formas de relacionarse y pueden hacer esto como una actividad de, oye, vamos a conocernos mejor. Entonces, ¿desde dónde puedo yo entender y entregar las cosas? Por ejemplo, alguien hubo un día que me dijo, lo que pasa es que tú pones unas caras a veces como, como que no te gustan las cosas. Y yo le decía, oye, qué raro. Le digo, cuando ponga la cara, dime qué es lo que, o sea, dímelo en el momento para poder traerme qué es lo que estoy pensando. Cuando sucedió en la próxima oportunidad, resulta que lo que estaba era yo, o sea, en el momento yo le decía, no, es que lo que estoy es como abstrayéndome a lo que estamos, digo, lo que yo estoy haciendo es yendo como para otro espacio a reflexión y vengo. Pero para esa persona era interpretado como que no me estaba gustando lo que me estaba entregando. Entonces, yo revisé, el otro revisó y bueno, y fue fluyendo el proceso de la mejor comunicación. Entonces, ¿verdad? Importante este ciclo de los pilares de la asertividad para manejar. Y haciéndole doble clic al ciclo, entonces empezar a ver qué preguntas nos podemos hacer para cuando tenemos que generar conversaciones que son más delicadas, más importantes, bien sea familiares, de trabajo, en comunidad. Como que el primer elemento es, bueno, ¿qué es lo que yo deseo alcanzar con esta conversación? ¿Se acuerdan el ejemplo de la hoja? Es reconstruir la relación, es cerrar una relación pero de forma sana, es abrir una relación, es, oye, esto de malos entendidos, o quizás una amistad, lo que venga, o sea, ¿qué deseo alcanzar? O ser más efectivo en mi trabajo. Cualquier de los objetivos está bien, lo importante es que sepas para dónde vas, ¿ok? En ese contexto de qué deseo alcanzar, entonces, bueno, ¿con qué recursos cuento para alcanzar eso que yo quiero? ¿Okay? Y entonces esos recursos pueden ser que estén en mí o que tienen que ser compartidos con otros, que normalmente es así. Yo aporto y los otros aportan, ¿ok? Y desde allí, entonces, ¿cómo me siento y cómo puede sentirse el otro con lo que está sucediendo? No es lo mismo el cómo yo, por ejemplo, justo esto que estamos viviendo ahora, que se está utilizando la metáfora del océano. Y yo digo, sí, ciertamente, todos estamos navegando en el mismo océano, solo que hay personas que navegan en un ferry, otros están en yates, otros están en una balsa, otros están nadando, otros no saben nadar, o sea, eso también pasa en el día a día, el cómo yo me siento y cómo el otro se está sintiendo. Entonces, es como que ir haciendo esa combinación y allí estoy aplicando la escucha, siendo compasivo, teniendo respeto por lo que el otro está diciéndome, aun cuando quizás yo no esté de acuerdo o no entienda lo que el otro me está diciendo. ¿Okay? Una vez que tengo esto, ¿se acuerdan? Bueno, ¿en qué contexto puede ser mejor conversar esto? O sea, en contexto abierto, en contexto cerrado, formal, informal, o sea, ¿cómo lo puedo manejar? Incluso en la casa hay espacios que son mejores para conversar que otros, ¿no? Entonces, bueno, es como que saber eso, los horarios incluso, si es mejor en la mañana, en la tarde, en la noche, hay cosas que mejor dejarlas conversar para el día siguiente, ¿ok? Hay personas que tienen mejor humor en las mañanas que en las tardes y en las noches. Entonces, bueno, eso es el observar, el escuchar todo lo que está pasando. Y una vez que voy haciendo ese recorrido, entonces, ok, listo. ¿Cómo puedo estructurar lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero comunicar para entonces entregarlo? Y también esto es un ciclo que yo voy revisando, ¿ok? Entonces, cuando voy revisando el anterior, que tiene que ver conmigo, con el escucha, en qué cosas puedo solicitar, y en que estoy ya hablando de la doble vía,
entonces evidentemente puedo tener un camino mucho más amplio para tener una mejor conversación, para abrir espacios para mejorar. También es importante hacer conciencia que posiblemente necesito 2, 3 conversaciones para algo que quiero conversar y que puedo entonces ir preparando el camino para esa conversación, como decirle a la persona, oye, tenemos pendiente la conversación del proyecto 53 que no ha culminado. Entonces, ¿qué tal si nos preparamos para ello? ¿Qué te parece si nos vemos, no sé, el lunes a las 9 de la mañana? La otra persona te dirá, oye, no puedo y tal, listo. Si la persona pospone o si tú pospones, eso también habla de la conversación, de la forma para conversar. Y quizás habla de que necesitas un tercero en la conversación para que sea una especie de mediador, de coach, de observador, como ustedes le quieran llamar, y que ayude en el proceso de la conversación. Entonces, en el momento que nos detenemos a observar, que hacemos conciencia de que no es que me levanté hoy y dije, ya quiero salir de eso y cierro esta conversación. Sí, puede ser que las soluciones, pero a lo mejor generas un daño en la relación o a lo mejor no llegas al objetivo deseado porque vas como que muy apurado. También puede pasar, oye, pero es que no puedo retrasar esta conversación. Sí, también puede ser. Entonces, prepárate con mucha mayor fuerza para que esa conversación la tengas a bien. Entonces, es como traer las distintas habilidades que tenemos de otro camino. Por ejemplo, si eres deportista, sabes que tiene que haber un calentamiento, un entrenamiento previo para tal cosa. Bueno, igual, en las conversaciones puedo traer eso. Si eres artista, si cantas, sabes que tienes que calentar la garganta, lo que llaman calentar la voz para entregar tal cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas, traérnoslas al mundo de la conversación, porque parece tan sencillo que se nos olvida que es parte de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y principalmente, ¿por qué? Porque queremos hacer enfoque en ser el contexto de asertividad. ¿Algún comentario, algo que quieran compartir en este espacio? Ya vamos a ir cerrando en unas láminas este compartir que estamos teniendo. Bien, vamos a seguir entonces y vamos a colocar líneas de comportamientos de las personas asertivas porque también pueden ser nuestro benchmark, nuestra referencia para ver cómo voy y cómo puedo ir creciendo en ese contexto. Entonces, las personas asertivas afrontan los conflictos de forma constructiva. Puede ser que digan, en este momento no voy a atender esto, lo atiendo mañana, pero no lo estoy evadiendo, sino que lo estoy entregando a un espacio mejor, ¿ok? Si ya empiezo a ver que empiezo a postergar y evadir, no, mi conducta no está siendo asertiva, ¿ok? Cuando hablamos de soluciones ganar-ganar, están relacionados al concepto que, pues, por lo menos yo lo conocí primeramente por COVID, por los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es ganar-ganar no necesariamente es 50-50, es que ambas personas, ambos grupos, ambos entes que estén generando la conversación, o de esa manera era a veces relación de conflicto, sientan que salen ganando de la actividad. Puede ser 90-10, 80-20, 40-60, 50-50. Lo interesante es que ambos vamos ganando y vamos creciendo en el contexto de la relación que estamos construyendo. Cuando se habla aquí de que piensan de manera racional, manteniendo equilibrio de sus emociones, quiere decir que son conscientes, que tienen autoconciencia, que saben cómo generar toda esa referencia de qué me pasa a mí frente a esta conversación, qué emociones se generan, qué me pasa frente al otro, cómo manejo el conflicto. Los que vinieron, los que estuvieron con nosotros en el seminario de inteligencia emocional, nuestro cerebro, ¿se acuerdan? El límbico que está aquí y está el racional acá. Entonces es que este límbico hizo su trabajo, hizo toda una referencia, una reflexión, generó empatía y sabe manejar un poco más el proceso del conflicto. Entonces viene la neocorteza, lo racional, a liderar la conversación, pero desde la serenidad, desde el que yo puedo estar con esta persona conversando y si veo que las emociones se empiezan a desequilibrar, se empiezan a alterar, entonces mi ente racional que todavía puede estar allí ayudando me dice, hey, déjalo hasta aquí, vamos entonces a seguir en otra oportunidad y esto es una conversación que lleva a lo mejor 2 conversaciones, ¿va? Normalmente las personas asertivas tienen un buen concepto de sí mismos, o sea, porque han ido reflexionando, han ido refiriendo y saben qué cosas pueden funcionar, qué cosas no.
y como decía yo ayer en una conversación, saben en qué momento se dispara el lado oscuro de la fuerza. Eso es muy importante, ¿ok? Porque todos tenemos nuestro lado oscuro de la fuerza, lo que hay que saber cuándo aparece el rayo rojo y no el azul, que no ayuda mucho en el proceso de la asertividad. Practican la escucha activa, por supuesto, escuchan más allá de la palabra, escuchan la emocionalidad, escuchan el ambiente, escuchan lo que se llama el querer decir que no se dice, ¿ok? Dentro de lo que es el proceso de la escucha. Normalmente practican la planificación en sus roles, y no necesariamente quiere decir que son muy estructurados, no, sino que tienen un plan, un camino, y así ese plan también influye en el proceso de cómo me comunico y cómo me organizo con los otros. Son educados y respetuosos, están pendientes del verbo, de cómo dar muestras de respeto, y además de ajustarse a la cultura y a lo que pueden estar viviendo dependiendo de dónde estén. Y aquí vamos a conductas que a lo mejor podemos ver en contraparte con la agresividad o la pasividad. Las personas asertivas normalmente no arrinconan, ni humillan, ni usan el sarcasmo, ni amenazas. Eso es una conducta de una persona agresiva, ¿eh? Y entonces, cuando yo me veo que puedo estar haciendo eso, entonces, bueno, tengo que revisar qué es lo que hace que yo esté usando eso, porque normalmente cuando esto sucede es porque yo me estoy defendiendo, o bien sea porque siento que me están atacando por un tema de rabia, o también puede ser porque tengo miedo y entonces aprendí a que eso está funcionando así, o porque no sé qué hacer con eso. Entonces, bueno, saber, en nuestras culturas, en los chistes, el humor a veces es muy agresivo y no nos damos cuenta. Entonces, bueno, hay que revisar, así fue como crecimos, así venimos haciendo, pero no necesariamente tenemos que seguir así, podemos ir viendo otras formas de comunicarnos, ¿ok? Y también hacer conciencia que lo que aprendimos hace 10, 15, 20 años ha evolucionado mucho por la cantidad de cosas diversas que hemos ido aprendiendo. Entonces, como que asimilar eso en esto de comunicarnos con el otro. Guardan las disculpas para cuando sean necesarias. Ese es ¿se acuerdan del lado pasivo? La gente que tiene una conducta más pasiva normalmente pide disculpas por todo, porque pues, es como, sí, es una conducta aprendida. No podemos decir que, o sea, yo no quiero generalizar y que entonces estemos hablando de que todo el que pide disculpas psicológicamente es pasivo, no, es que es algo como que se ve allí, pero el saber pedir disculpas en el momento oportuno, el saber mostrar que me equivoqué, eso es una conducta asertiva, el saber, oye, mira, ¿sabes qué? Bueno, nada, no me di cuenta, no lo hice bien, y pedir disculpas en su momento, y pedir disculpas no desde la víctima, sino desde la persona segura en sí misma que se dio cuenta que no lo hizo bien y que está entregando la disculpa para que el otro la acepte. Normalmente no permiten ni practican la agresividad ni el abuso, y aquí estamos en las dos líneas, ¿se acuerdan? Agresividad y pasividad, normalmente están en línea centrada, y el abuso o la agresividad puede ser una cosa sencilla, lo que pasa es que a veces podemos interpretar que la gente es delicada. Ahora con todos estos movimientos del Me Too y de todas las cosas que están sucediendo a nivel global, estamos haciendo cada vez más conciencia de que la agresividad puede venir de diversas vías. Entonces, les pongo un ejemplo. Yo no como carne hace un tiempo atrás, y yo estaba en una comida, en un almuerzo, y una persona me decía, o sea, era chiste y chiste con el tema de la carne, no sé qué de la carne, y dale con la carne. Y llegó un momento que yo le dije, oye, que, a ver, tú no entiendo por qué es importante que yo coma carne, si es un tema de respetar mis gustos, o sea, sencillamente a mí no me gusta la carne, hay algo que a ti no te guste. Entonces me dice, bueno, sí, a mí no me gusta X cosas, bueno, está bien, yo respeto que a ti no te gusta eso, y no por eso está bien o está mal, o sea, y se abrió una conversación en eso. Entonces, para mí, esa persona me estaba agrediendo porque no respetaba la decisión y mis gustos. Entonces, posiblemente para otros que estaban en la conversación era, ay, pero qué delicada, ¿no? Es como lo vas viendo, ¿no? Entonces, no digo que sea 100% la conducta adecuada, pero es lo que me ha funcionado mejor a mí para ir comunicando mejor con los otros, y por eso se los comparto. Practican la justicia, el equilibrio, y claro, saben fijar límites, colocar límites, y los hacen respetar, ¿ok? En este contexto. Luego, por supuesto, no son pasivos ni indolentes, también actúan,
frente a lo que está sucediendo y de forma asertiva. Y ser asertivo de repente frente a un acto que muestre que no eres indolente no necesariamente significa ser el superhéroe que va a rescatar, sino saber en qué momento entrar oportunamente y apoyar a la persona o al grupo que esté sucediendo. Y, por supuesto, no se dejan arrollar ni se dejan ofender. Entonces, ahí tienen el check, ¿verdad? Puede ser un check interesante para ver cómo me voy yo moviendo en el proceso de la asertividad y para revisar incluso qué es para mí cada uno de los conceptos que están aquí moviéndose, porque por lo mismo que venimos hablando desde el inicio, culturalmente crecemos como una forma de ver las cosas y posiblemente estamos revisando que no necesariamente esa forma que vimos es la mejor o la forma que se adapta a los momentos actuales. Eso también puede ser, ¿ok? Y bien, para ir cerrando, ahora te respondo, Claudia, de lo que me comentas. ¿Por qué es importante el tema de la comunicación? Bueno, porque nuestras formas de conversar determinan en gran parte nuestras formas de vivir. O sea, el que yo me sienta a gusto con una persona y que no necesariamente siempre sea una conversación desde el conflicto, desde la queja, desde buscar todo lo malo que está pasando, ¿no? Es hacer conciencia de que hay cosas que no están bien, otras que sí están bien, y cómo yo interpreto, me aproximo a eso, y cómo yo entrego entonces sobre eso mi opinión y voy generando lazos con las otras personas. Para trabajar esto, pues, evidentemente va más allá de la palabra, va la emoción, va todo el ser humano como integralidad, pero bueno, el conversar es nuestra forma de entregar, nuestra forma de hacer vida ciudadana. Entonces, pues con muchísima más razón, nuestras formas de conversar, pues implican nuestras formas de vivir. Y en este sentido, reforzarles que cada conversación importante, esas que para ti sean de mayor interés, bien sean personales, profesionales, requiere posibles escenarios. ¿Se acuerdan eso de que nos vamos imaginando lo que vamos conversando? Entonces, casi siempre nos imaginamos un solo escenario, bueno, que es el que me gustaría a mí que sucediera, ¿verdad? Entonces, bueno, ir como que armando nuestro teatro con distintos escenarios y ver viendo cómo yo respondo a esos escenarios. Posiblemente ver, oye, mira, y si está el escenario ese que nunca me he esperado, entonces, bueno, ¿qué pudiera pasar? A lo mejor, oye, no sé qué hacer con esto. A lo mejor en el momento que sucede la conversación, mi respuesta es, no sé qué hacer con esto, déjame ver. Esa se vale también, ¿ok? Establecer protocolos quiere decir establecer un camino, o sea, eso, dónde lo podemos hacer mejor, a qué hora lo podemos hacer, qué quiero yo entregar, mucho detalle de lo que es imagínense un protocolo de una fiesta, un protocolo de un evento, igual. Esto es tomarlo como un evento importante sobre este contexto y sobre todo eso, saber cuál es el contexto adecuado para tener un muy, muy buen resultado, que puede ser no necesariamente la parte física, sino el contexto de cómo retomo una conversación que a lo mejor está pendiente para después tener otra conversación más adelante, si es el momento oportuno para la otra persona o es el momento oportuno para mí. A mí hay veces que me dicen, oye, y es que estamos pendientes de esto, le digo, sí, pero es que hoy como que no es el día, ¿vale? Déjame como que, y no porque tenga que ver con la conversación, es que yo como persona como que no estoy en mi mejor momento para atender eso que es una conversación importante. Entonces, bueno, saber como que ese equilibrio, y justo Male me lo recordaba esta mañana, de que no somos superhéroes, y entonces saber en qué momento podemos entrar, salir. Y también dentro del protocolo, incluir unas expresiones claves que a veces se nos olvidan, que son lo siento, perdóname, me equivoqué, gracias, te quiero, te aprecio, que a veces se nos olvida entregar. Y a veces creemos que eso es explícito, pero no necesariamente es explícito. Es mejor decirlo, porque es mejor no dejar a que el otro se lo imagine. Sí, es importante decirlo en ese contexto de esa conversación que se tiene que tener. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Mientras nos escriben las preguntas o las pueden hacer por micrófono, Claudia, el tema de inteligencia emocional no lo tengo ahorita en agenda, pero bueno, vamos a agendarlo. Está la grabación en nuestro canal de YouTube, que es Ateneo Empresarial INC. Te lo puedo hacer llegar como les vamos a hacer llegar la grabación de este seminario,
Allí está el enlace a donde están todas las grabaciones, ahí puedes acceder a él. Ese tema nos lo han pedido y también el tema de mindfulness, así que quizás podamos hacer otro encuentro que me imagino yo que será a finales de mes. Bien, entonces, Male, te doy tu espacio para preguntas y respuestas y comentarios. Sí. Mientras van colocando allí sus preguntas y respuestas en el chat, o si quieren participar por el micrófono, dado que somos creo que una cantidad relativamente limitada de personas, ¿no? Mientras van preparando sus preguntas, comentar dos cosas, ¿no? O como sintetizar dos cosas de todo lo que nos compartió Gerald a lo largo del webinar, ¿no? Lo primero es la importancia de tener claro qué es lo que yo quiero del proceso de comunicación. Tener claro el mensaje que voy a transmitir, ¿verdad? Cuál es la idea central o los aspectos que quiero compartir con el otro. Y tener claro qué es lo que quiero lograr con la comunicación. Y en los distintos planos, tanto desde el punto de vista más cognitivo, si estamos, por ejemplo, en una situación de trabajo, qué es lo que yo quiero que quede claro respecto a las tareas de ese otro, si lo estoy supervisando, por poner un ejemplo, ¿no? Y también qué es lo que yo quiero obtener, cuál es mi deseable desde el punto de vista emocional, cuál es mi deseable desde el punto de vista de la relación con ese otro, ¿no? Porque aquí creo que otro elemento que quizás es importante que tengamos en mente, y Gerald hizo referencia a él varias veces, ¿no? Raras veces en el mundo de hoy nuestra comunicación con otro es puntual. Forma parte de procesos más prolongados, de relaciones que se mantienen en el tiempo, ¿verdad? Entonces ver la comunicación como un evento o un momento puntual puede restarnos eficacia en ese proceso de comunicación. También pensar, bueno, esto que vamos a conversar hoy, qué impacto puede tener a futuro en la relación, en el vínculo, en el proyecto que estamos compartiendo, etc., ¿no? Eso por una parte. Y otra idea que yo creo que forma parte de este grueso resumen, importante de tener en cuenta, es que las conversaciones se pueden preparar. No siempre con el mismo tiempo, a veces tenemos que hacer preparaciones de 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Pero el tomarnos ese espacio para validar nuestros objetivos, el cómo podemos crear el rapport con la otra persona, ese espacio de preparación siempre va a ser una buena inversión de tiempo para propiciar que la conversación y la comunicación sean lo más asertiva y exitosa posible. Gracias, Male. Raúl, ahí te coloqué el nombre en YouTube del canal. De todos modos, nosotros al cierre de esta actividad, una vez que se procesa la grabación, enviamos la grabación por correo y te va a llevar al canal directo, o sea, porque te va a mostrar y lo que es entrar y ver los otros videos. Lo que hicimos por este proceso que hemos estado viendo en este ya mes y medio, porque nosotros arrancamos a finales de marzo, es que hicimos 3 listas de difusión dentro de, no se llama la difusión, de escucha dentro de YouTube. Una lista habla de habilidades socioemocionales, otra lista habla de aprendizaje del siglo XXI, esto de aprender a aprender, y otra lista está más enfocada a personas que están en el área de talento humano, en el tema de tendencia. Entonces van a ver las 3 listas, igual están todos los videos abiertos para quien lo quiera ver. Qué bueno que les gustó. Sí, Gerald, aquí Rafael está planteando una pregunta súper interesante. ¿Cómo plantear o cómo planear la conversación si no tenemos idea de la cultura de la organización o en caso de personas, no sabemos de agendas ocultas o grados de transparencia? Bien, fíjate, yo desde dónde lo haría. Primero, desde, ¿sabes? El ciclo este que hablamos del objetivo de la conversación, etcétera, etcétera, como que hablarlo mucho conmigo, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi objetivo en esta conversación? Puede ser una primera aproximación a la cultura o a conocer al cliente, si es un cliente, o una primera aproximación a esta persona. Y yo iría desde mi curiosidad y desde el pensar que esa persona, esa organización, está buscando el bien para lo que vayamos a armar. ¿Por qué? Porque si comienzas a pensar que posiblemente hay cosas que no están muy claras y tal, entonces empezamos a poner nosotros las distintas barreras
propias de no escuchar todo. Entonces, para mí es más sano ir de entrada desde la inocencia, vamos a llamarlo así, desde la ingenuidad, no, quizás desde la inocencia, no desde la ingenuidad, eso, para hablar en términos correctos, desde la inocencia de quien está descubriendo algo, teniendo presente que posiblemente puedan ocurrir otras cosas, por eso es que quité la ingenuidad del proceso. Y una vez que desde esa inocencia me aproximo a esa conversación, después del cierre de la conversación, si estoy yo solo interactuando con otras personas, pues reviso qué observé, qué feeling tengo. Escuchar tu intuición da mucha información. Y si voy con otras personas, pues hacer la conversación. En este momento, una de las cosas que nos permite la tecnología es aprender más de la gente aunque no los conozcamos. Entonces puedes, por ejemplo, si es una organización, puedes revisar su página web, puedes revisar incluso conversaciones que han tenido personas que han trabajado en esas empresas. Eso te habla de la cultura, la forma como se aproximan a los medios, etcétera, etcétera. Y en el caso de personas, pues las redes sociales son públicas. Si te interesa tener más información, puedes revisar. Y como que decir, mira, qué interesante, esta persona tiene estos gustos en común, o sencillamente es de estas que tienen una red social abierta, pero no tiene nada publicado, eso te da información de la persona. Entonces, como que acercarte en ese contexto, desde esa inocencia, y después ir tomando acciones, y en la medida que vas como creciendo y aprendiendo, vas viendo. Por ejemplo, hoy yo tuve una primera aproximación con un cliente, del cual conozco bastante de otro país. ¿No? Entonces, vamos a decir, es el mismo cliente, que no es el mismo, en otro país. Y entonces, claro, yo escuchaba la conversación y decía, caramba, esta cultura es un poco más compleja de la que yo conozco de experiencia, ¿no? Interesante, déjame desde la inocencia. Y salió mucha información interesante que seguramente va a ser útil para después ir construyendo la relación, porque está arrancando la relación y no importa que le digan que nosotros somos las perlitas de Margarita, las más bellas de todas, el cliente tiene que construir la confianza, la cultura, y es así. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que nosotros hacemos muy bien lo que hacemos. Oye, pero el otro tiene que creerlo también, porque si no, esto no es en doble vía, ¿no? Entonces, si yo llego solamente con nosotros somos los mejores que hacemos, ahí no estoy ayudando a crear la relación de confianza, que al final es lo que genera estas comunicaciones en muy buena vía. Gracias, sí. Rafael. Añadiendo a eso que acaba de señalar Gerald, y tomando en cuenta que esto que tú has escrito en el chat, Rafael, a veces en ese proceso de preparación, sobre todo si sientes que conoces poco de ese otro, sea una organización, sea una persona, bueno, es pensar en las preguntas que tú necesitarías que fueran respondidas para conocer mejor a ese otro, ¿no? Y quizás hay una primera conversación en donde básicamente es hacernos preguntas para conocernos un poquito más. Y no perder de vista esto que ha señalado Gerald. La comunicación es proceso. Quizás en un primer encuentro yo no voy a poder ni entregar todo lo que el otro necesitaría saber de mí, ni yo también recibir en sentido inverso todo lo que necesitaría saber de ese otro, sino que bueno, se va construyendo poco a poco. Sí, hay un comentario que hizo Claudia que creo que es importante lo agradezco para nosotros y es importante para este tema, fíjense. El comentario dice que le gustó, que es muy práctico sin tanto tecnicismo. Y yo creo que es eso, es el revisar la oportunidad. Fíjate, si nosotros vamos a dar este programa y tenemos la oportunidad de vernos 24 horas académicas de formación, entonces hay un desglose de cosas que yo te puedo entregar de mucho académico, por llamarlo así, ¿no? Ahora, es un encuentro en donde estamos hablando de 45, 90 minutos, en donde la idea es que desde lo humano crezcamos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa vocación por lo que hacemos, sea lo que sea que ustedes hagan, y pueden traer a lo humano, a lo sencillo, a lo cotidiano, lo que ustedes hacen, allí es cuando tienen mejor comunicación. Ahí es cuando pueden entregar mejor. Y eso es lo que además es, como digo yo, una prueba ácida de cuánto sabes del tema. ¿Okay? Porque cuando ya tú conoces el tema, cuando es parte de ti, cuando lo integraste, entonces lo puedes hablar de forma cotidiana, de forma sencilla, y así te puedes comunicar con todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, sabiendo que todos somos humanos y que hay humanos que necesitan ciertas palabras claves y otros humanos necesitan otras palabras claves para
bueno, dentro de su contexto, de su estructura mental, saber que tú conoces del tema, por llamarlo así. Entonces, es como la combinación de ambas cosas. Mientras más sencillo lo podamos entregar, mientras más humano lo podamos entregar, es mucho mejor. Todo lo demás es importantísimo, o sea, nosotros somos estudiosos, nos encanta estudiar, nos encanta aprender, pero nos encanta aprender para después compartir de forma sencilla para que todos crezcamos, que es al final lo más importante. Bien, a ver, creo que no tenemos más comentarios por aquí. Gracias, Rafa. Entonces, bueno, les comentamos de... aquí tengo uno de Carla. Sí. Próximo. Realmente el tema no es sencillo. Bueno, yo, ¿sabes? Ayer hablaba con alguien que, ¿sabes? Que ahora las habilidades blandas ya tienen nombre, por favor, les pido, se llaman habilidades socioemocionales, ¿ok? Y es que las habilidades blandas son las menos blandas, pero bueno, viene de un tema de cómo nos comenzamos a comunicar organizacionalmente. Acuérdense, la primera revolución industrial, la manufactura, la industria, o sea, hay todo un camino que es parte de lo que traemos, ¿ok? En nuestras conversaciones. Entonces, posiblemente cuando alguien habla de la vulnerabilidad, uno se asustan porque pareciera que ser vulnerable es ser débil, pero bueno, ya se ha venido demostrando, ya la gente va aprendiendo que más bien la vulnerabilidad te da la fuerza para hacer cosas, pero son procesos que venimos socialmente aprendiendo y todo eso interviene en los procesos de comunicación. Los próximos encuentros que tenemos previstos, programados, la semana próxima vamos a hablar de un tema que nos apasiona ya a título de los lentecitos que somos, como digo yo, que es cómo podemos aprovechar mejor los procesos de aprendizaje, dado que tenemos esta oportunidad única de aprender de todo. Bueno, entonces cómo aterrizar mejor y cómo no hacernos coleccionistas de webinars y de libros sin aprender, sin llevarlos a nuestro día a día, ¿no? Y el otro tiene que ver con evolucionando a través del cambio. Es una segunda entrega que tenemos el tema, ya lo entregamos para el momento que se va a dar, creo que es un mes justo de diferencia, y es bueno, como es eso de la evolución, y a muchas personas le hizo mucho bien el tema, bueno, cómo seguimos en esto de la evolución, de que vaya poco a poco en ese contexto de la acción. Déjame leer aquí que, a ver. Hay un comentario de Ernesto muy interesante en relación con, bueno, detonantes que él sabe que pueden influir en sus procesos de comunicación. Y yo creo que es esencial esto del ser consciente de que eso es así. Entonces, en esos casos, cuando me toca comunicarme con ese tipo de personas, ya sé que mi preparación debe ser especialmente cuidadosa, pues, porque es susceptible a... Sí, y cuando, fíjate, incluso dentro de la misma religión, cuando es compartida, hay distintas versiones, por llamarlo así. Entonces hay que ser muy respetuosos en eso, en todo, en las religiones, en la forma de ver la vida. Yo creo que eso es lo maravilloso que nos está trayendo el tema de la diversidad. Me encanta la Power Skills, buenísimo, Raúl. Sí. Y Liliana, sí, una de las cosas que pasa con el tema, con el concepto de habilidades socioemocionales es que recién ahora es que está entrando en las universidades, recién, o sea, eso es algo como que novedoso, que ya viene hablándose de un tiempo atrás, pero es que los sistemas educativos y a nosotros como cultura, como sociedad, nos toma un tiempito, ¿no? Como que ir asumiendo el camino. Y está bien, o sea, la persona no lo ha escuchado, sencillamente a lo mejor lo va a escuchar más adelante y va a decir, mira, se llaman ahora las habilidades socioemocionales, está bien. Yo soy una defensora de todo lo que antes se llamaba habilidades blandas y siempre he reforzado mucho esa formación porque creo que desde allí viene la fuerza del ser humano, pero son caminos y está bien. No engancharse, eso no aporta valor. Lo que aporta valor es que vayamos aprendiendo juntos, que ya tú tienes esa distinción y que ya sabes además que si alguien habla de habilidades blandas, tú hablas de habilidades socioemocionales y están hablando de lo mismo. Entonces le ponen allí un nombre común y listo, ¿va? Bien, entonces bueno, en función de lo que nos han dicho, inteligencia emocional, mindfulness, también nos han pedido hablar de management 3.0, vamos a ir armando mi cabeza tal cual, Liliana, es así. Pero bueno, es como lo que decía Malena, ¿te acuerdas del acento neutro? Bueno, ahorita no es neutro decir habilidades socioemocionales, lo neutro es decir habilidades blandas. Entonces, de aquí a un tiempito va a ser neutro hablar. Es como la palabra chévere.
ahora es una palabra pues común para muchas culturas, para muchos países. Según yo, es una palabra de origen venezolano, según yo que soy venezolana. Yo no me acuerdo haber escuchado hace 30 años en ciertos contextos chéveres y ahora cada vez lo escucho más y me río, ¿no? O como, por ejemplo, mi hermana que está en Venezuela de repente dice, va, como dicen aquí en México para decir que sí. O sea, estamos en un proceso de aprender interculturalmente que es maravilloso. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Les compartimos, como siempre, nuestras redes sociales para seguir la conversación. Allí estamos colocando información, temas de interés para todos en nuestro contexto de proceso de aprendizaje y abiertos a, bueno, a como se quieran comunicar, bien sea por correo, por las redes sociales, para seguir aprendiendo juntos y seguir abriendo espacios para esto del compartir y crecer. Así es. Vale. Bueno, cuídense mucho, buen apetito para quienes vayan ahorita a comer y por sobre todo tengan muy buenas conversaciones.